El Señor me los bendiga. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Pues damos gracias por poder reunirnos una vez más. Hemos llegado a una siguiente clase por la gracia y la misericordia del Señor. Y estamos viendo sobre el estudio de los ángeles. Y ciertamente, al hablar de los ángeles, nos vamos a encontrar con el caso, la situación ocurrida allá en el pasado distante, es como se le llama, ¿no? El pasado distante, aquellas cosas que ocurrieron en la eternidad antes de la creación de los hombres. Y es allí donde nos encontramos con lo que la Biblia nos da luz y a su vez también nos da pistas de lo que ocurrió en aquel momento cuando los ángeles cayeron. Y es así que de angelología entramos nosotros también en lo que es la demonología. ¿Sabe? Este tema es muy importante, ya que en realidad tenemos que conocer el mundo espiritual. Ciertamente esto no es para que nosotros tengamos temor, ni tampoco alguna fascinación. En algún momento me encontré con un joven que solo me hacía preguntas sobre el diablo, solo me hacía preguntas sobre el diablo. Él me escuchaba a veces hablando algo y me decía, me apasionó lo que estuvo diciendo y quisiera saber un poco más, pero él no quería buscar de Dios, él tenía una fascinación por el maligno, tanto así que decía, pero pastor, ¿y usted cree que habrá alguna oportunidad para él de que él se arrepienta? Creo que por esa serie que hay en Netflix, hay una serie por allí que había en Netflix, la cual tenía más apego hacia un lado bueno del maligno, pero eso es una serie, eso es una película y no es la realidad. Cuando nosotros nos encontramos con la verdad de la escritura, Bendiciones, pues, pastor. amén. Cuando nosotros nos encontramos con la realidad de la Sagrada Escritura, nos vamos a encontrar con la verdad. Y es que si se levantó contra el mismo Dios, cuánto más contra la creación del Señor. Amén. Entonces, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante. En primer lugar, la existencia de Satanás. Bueno, en el Antiguo Testamento a Satanás no se le da mucho énfasis. Y aunque hay bastante material para confirmar su existencia, en realidad no existe ninguna palabra hebrea que corresponda a la palabra demonio. Satanás en realidad es un término usado para describir aquel que se opone a Dios. Nosotros vamos a encontrar este nombre Satanás, lo vamos a encontrar 16 veces en tres pasajes del Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 21, dice Primera de Crónicas, capítulo 21, en el versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces encontramos a este ser operando precisamente allí, detrás de él. Y vamos a encontrar en pasajes bíblicos como Job, que un día se presentaron los hijos de Dios y entre ellos también Satanás. Más adelante vamos a hablar sobre su acceso al cielo, ¿no? En Zacarías capítulo 3, por ejemplo, también vamos a encontrar eh, a, al maligno acusando al sacerdote Josué. Lo vamos a encontrar en diferentes partes del Antiguo Testamento. Sin embargo, aún cuando nosotros vemos el libro de Génesis, en el capítulo 3, a la serpiente no se le llama Satanás en lo que es el Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis, en el capítulo 12, allí en cambio la escritura nos enseña con claridad que la serpiente en Génesis es precisamente él mismo, es Satanás, esa serpiente antigua. Y ya ahora nosotros en el Nuevo Testamento
vamos a ver las cosas de una manera más clara, más amplia. Esa es la razón por la cual, una de las razones por la cual el ministerio de Jesús era tan seguido, era un ministerio tan fluido y que a la gente le hacía ver que este no era cualquier hombre, que este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya vamos a encontrar nosotros a un Jesús que está reprendiendo a los demonios, a un Jesús el cual es temido inclusive por los mismos demonios, y a un Jesús que echa fuera a los demonios. Por eso el Nuevo Testamento nos habla de una manera mucho más amplia sobre la existencia de Satanás, el diablo. Y cada autor que nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento va a hablar o bien de Satanás o bien del diablo. Mejor dicho, 19 de los 27 libros mencionan al diablo con otro nombre. ¿Ven? Lo mencionan con otro nombre. En cambio, en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento, ya sea, se los mencionan ya sea al diablo o a los demonios usando también otros nombres. Cristo mismo también habla de Satanás y por acá tengo los datos, 25 veces exactamente. Y para quienes respetamos, ¿no? La autoridad de la Biblia y la autoridad de Cristo, la existencia de Satanás es algo indiscutible, en realidad. Es algo indiscutible. No es, como lo dije al principio, objeto de atemorizarnos, tampoco objeto de fascinación por querer conocerlo al punto de que quisiéramos encontrar cosas más allá de lo que necesitamos. Pero el diablo existe. ¿Eh? El diablo existe y en cierta forma tenemos que conocerlo para poder saber cómo trabaja. Winston Churchill, en la guerra, creo que fue en la Guerra Fría, no lo recuerdo bien ahorita, pero le dijeron a él cómo iba a enfrentar a un ejército tan tan grande que se venía contra él con tan pocos soldados, pues aparentemente ellos tenían menos de la mitad de lo que tenían sus oponentes. Y Winston Churchill dijo algo, es cierto, ellos nos superan en número, nos superan en cantidad, pero nosotros tenemos una ventaja. Y esa ventaja es que nosotros sabemos cómo trabajan nuestros enemigos. Conocemos sus estrategias, conocemos la forma en la que ellos pelean, sabemos cómo ellos van a enfrentarse a nosotros. Entonces, eso no es una gran ventaja. Y es para eso el estudio de la demonología, para nosotros conocer cómo operan, cómo trabajan los demonios y de esta forma nosotros también no permitir que tomen autoridad y mucho menos darle lugar en nuestra vida a ellos. Entonces, Satanás es un ser existente. Por tanto, tiene personalidad, ¿no? Tiene personalidad. Tenemos bastantes pasajes bíblicos para poder leer el día de hoy. El tiempo quizás no nos va a dar para poder leerlos todos, ¿no? El más conocido, el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, en el versículo 12, nos dice algo muy importante. Dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Entonces, Satanás tiene personalidad. Algunos piensan
que es una fuerza o que es una influencia y no un ser personal. Algunas veces inclusive se trata a Satanás solo como, podríamos decir, un título para el mal o para la tentación. Se te metió el diablo, ¿sí me entiendes? Son eh, formas de lenguaje que utilizamos a veces cuando vemos a alguien, está endiablado, ¿no es cierto? Estás poseído, apártate de mí, Satanás, ¿no? Pero la escritura nos enseña que a más de esas situaciones, Satanás es un ser personal y una personalidad tiene elementos. En primer lugar, tiene intelecto, es un ser muy sabio. Mire que el Señor mismo lo dice en Ezequiel capítulo 28, dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El Señor reconoce que cuando Él lo creó con un plan específico, de una forma especial, le dio mucha sabiduría. Y él tiene intelecto, él es sabio. Y es por eso que hoy en día, nosotros que no estamos en otro planeta, estamos aquí en la Tierra y enfrentamos cada día ataques y muchísimas situaciones, entendemos que él tiene estrategias, que sabe cómo poder engañar al hombre. Mire que allá en el Edén, en Génesis capítulo 3, en el versículo 1, nosotros vemos, y el apóstol Pablo luego lo corrobora diciendo que así que como con astucia, Satanás engañó a Eva. Entonces, él tiene también emociones. Él también tiene emociones. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, vamos a leerlo. Dice así, Apocalipsis 12, 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Tiene ira. La ira es una emoción, así como la alegría, así como la tristeza. La ira es una emoción y él tendrá una gran ira contra la humanidad. Bienvenida, pastor. Entre Buenas más, tardes a entre todos. más se acerca su fin, también más ira es la que él siente por la humanidad. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Además de eso, también él tiene voluntad, ya que su función de tentador, él trata de influir en las decisiones. ¿Ven? Por ejemplo, en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 3, vamos a buscar Lucas capítulo 4, verso 3. Lucas capítulo 4, en el verso 3, dice la escritura, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ese momento en el cual él se enfrenta al mismo Cristo para tentarlo y él trata de influir en las decisiones de Cristo. A ver, demuéstrame entonces que tú eres el Hijo de Dios, tírate de acá y cosas así, ¿no? Él es un ser muy persistente en realidad y obstinado porque tiene una gran oposición en contra de Dios. Aun cuando él sabe, el diablo lo sabe, que él no va a lograr nada en contra de Dios. La Biblia también utiliza pronombres personales para referirse a Satanás. El Señor habló de él de muchas maneras, como ladrón, como diablo, y más adelante vamos a encontrar otros nombres más con los que es conocido el, el maligno. Por ejemplo, como Lucifer, Isaías capítulo 14, en el versículo 14, nos dice la Sagrada Escritura, el profeta, hablando allí, dice, oh Lucero, hijo de la mañana. Satanás, por ejemplo, en Números capítulo
22, en el versículo 22, también nos está mostrando de el plan que el enemigo tenía en contra del pueblo de Israel. En Zacarías dice que este mismo ser, Satanás, estaba allí acusando al sacerdote. En 1 Samuel, en el capítulo 21, fue quien incitó a David para censar al pueblo como diablo. Mateo, Marcos y aún el mismo Apocalipsis lo vamos a encontrar no solo aquí, sino muchísimas veces más. Ahora bien, ¿qué significa esta, esta palabra? La palabra diablo. La palabra griega es diabolos, de donde se deriva en español la palabra diablo o diabólico. La palabra diablo significa calumniador o acusador. Y en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 10, se lo llama por eso mismo a este como el acusador de nuestros hermanos. Y el significado original de diabolos arroja luz en cuanto al carácter de Satanás. Entonces, mire, aquí hay algo, hablando del nombre del diablo, de este nombre diablo, que significa calumniador, que significa acusador, que significa también opositor. ¿Sabe? Inclusive, algunos, para utilizar este término diablo, muchas veces no se refieren directamente hacia Satanás, sino hacia las personas. El original de este término es precisamente dirigido hacia aquellos que se oponen, hacia aquellos que calumnian, hacia aquellos que acusan a otros. Pero se inclina hacia Satanás, Lucero, Lucifer, como lo conocemos, ¿no? Con diferentes formas y maneras, se inclina hacia él porque es la influencia principal detrás de todos estos, podríamos decir, estas formas de vivir muchas veces del ser humano. Entonces, cuando un hermano calumnia, cuando un hermano se opone al evangelio, esta palabra diablo o diabolos se utilizaba inclusive para los que apostataban de la fe, contra los que negaban la fe o contra los que traían una falsa doctrina. Entonces, cuando un hermano muchas veces también se vuelve un opositor de sus hermanos, se vuelve una piedra de tropiezo, pues sabe, le cae esa palabra, diablo o diablo. Amén. Y entonces él tiene nombres o títulos como Lucifer. Eh, este nombre, por ejemplo, Lucifer, es la traducción de la palabra hebrea Helel, de la versión inglesa del rey Santiago, que significa luminoso, o también hijo de la mañana o estrella de la mañana. Y este libro de Isaías, en el capítulo 14, es justamente inclinándose hacia Satanás. ¿Por qué? Porque es el ser que está detrás de este gran rey. Es la influencia que está allí detrás del rey de Babilonia. Es él, precisamente, porque no hay otro que en realidad quiera hacerle tanto daño a la humanidad como el diablo. No existe nadie más que quiera que los hombres estén lejos de Dios como el maligno. Es solamente él. Esta palabra Satanás también es una palabra hebrea y significa resistir. Por eso es que Jesús usó este, este término para hablarle a Pedro cuando Pedro viene y le dice, Señor, pero yo por ti hasta mi vida la doy. Señor, no vayas hacia allá. Señor, evita aquellas cosas porque tú sabes lo que te va a pasar. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo,
apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque era alguien que estaba tratando de resistir. Y esta palabra Satanás se utiliza para hablar de adversarios o alguien que quiere también impedir el progreso de otros. Esta palabra Satanás me encontré que se usa un total de 25 veces en el Antiguo Testamento. 16 de ellas se refieren eh, hacia Satanás. Y en el Nuevo Testamento eh, lo encontramos en cambio 36 veces. Hay muchos pasajes bíblicos que nos ayudan nosotros también a comprender el carácter de Satanás y que usan esa palabra Satanás en el sentido original de resistir. Por ejemplo, mire, en Números capítulo 22, en el verso 22, dice, y la ira de Dios se encendió porque él, hablando o sea de Balaam, iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario, que en hebreo sería Satanás, es como se lo conoce. Pero el objetivo de esta palabra es que nosotros entendamos por qué se le llama así. Y ese término diablo de opositor, ¿no? También lo conocemos como la serpiente antigua, ¿no? Mire, el apóstol Juan, cuando llama al diablo la serpiente antigua en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9, también en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 2, se está refiriendo al momento de la caída del hombre en el libro de Génesis capítulo 3. Y nos recuerda la característica principal de su carácter. ¿Por qué? Porque Satanás es sutil. Satanás es engañoso, es astuto, está lleno de artimañas y fácilmente tuerce la verdad para él poder lograr sus propósitos malvados en realidad, ¿no? Y, y inclusive puede citar hasta la escritura misma para malinterpretar a Dios, porque imagínense cómo le dice a ella, no, es que sabe Dios que si ustedes comen de ese fruto, serán como él. Mire que les hizo caer en el mismo, en lo mismo que estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque era el diablo el que quería ser como Dios. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, habla sobre él y dice que él dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo y en el monte de Dios me sentaré. Oiga, es algo tremendo lo que ocurre allí, porque ahora él viene e inyecta ese, ese pensamiento. Él viene e inyecta ese pensamiento en los hombres para que los hombres hagan lo mismo que él hizo y que Dios los deseche. Ese era el plan del maligno en realidad. Ese era el plan. A ver, yo pequé, quise ser como Dios y Dios me desechó. Y Dios me desechó del reino. Ya no, no puedo ser parte de su coro porque había maldad en su corazón. Y lo desechó a él y a la tercera parte de los ángeles que juntamente con él conspiraron. Entonces él ahora viene y quiere hacer que al hombre le ocurra lo mismo. Vamos a encontrar eh, otros nombres más acerca de él, como por ejemplo eh, el maligno, el libro de Juan, en el capítulo, perdón, el libro de Juan, en el capítulo 17, habla precisamente acerca de él, de el maligno, y a Satanás se le denomina el maligno en esta parábola, en la parábola del sembrador. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vinieron por la noche, vino el maligno y sembró cizaña, hablando y parafraseando acerca del diablo. Y hay algo muy importante, mis amados hermanos, que tenemos que conocer de nuestro principal adversario. Y es que él no solo se satisface
con ser malo, sino que desea promover ese mal e influenciar a otros para que se unan a su maldad. Él es un ser que corrompe. Por eso Juan dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está, dice el apóstol Juan, bajo el maligno. Él es muy claro en decirlo. También lo conocemos en la escritura como Belial. La palabra hebrea, Belial, significa sin valor. En los tiempos ya del Nuevo Testamento, esta palabra se convirtió en un nombre aplicado a Satanás, porque este nombre declara lo que Dios piensa del carácter de Satanás. ¿Quién es él? Él es alguien sin valor alguno. Por eso el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 15, él dice algo importante. Y dice, qué concordia, o sea, qué, qué parentesco puede existir entre Cristo y Belial. No existe, ¿no? No, no existe parentesco o forma de que pueda unirse, ¿no? La Biblia lo llama también a él como el Dios de este siglo. Y dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Porque ¿quién quiere que el hombre tenga su entendimiento cegado a tal punto que no pueda en realidad ver la mano de Dios? Amén. No existe otro más que no sea justamente el diablo mismo. Se lo conoce también como el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2 en el verso 2 nos muestra precisamente aquello. ¿Y por qué? Porque justamente no hay otro, sino que Satanás es el, digamos que el mejor candidato que identifica a este espíritu. Además de que también posee un control limitado, ¿no? No podemos decir que tiene control sobre la tierra, porque el diablo no tiene control sobre nadie que no le permita controlarlo, ¿no? Él ataca a tu mente, él envía dardos de fuego a tu mente, por eso dice el libro de Efesios en el capítulo 6, hablando acerca de la armadura de Dios, que nosotros debemos tener el escudo de la fe. ¿Para qué? Para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos que ven, a lo malo, métele un puñete, pártele la cabeza. Cositas que le vienen por la cabeza a veces, ¿no? Cositas que le susurran a veces a la persona por su mente y cuando estas cosas bajan al corazón, pues la persona cambia totalmente, ¿no? Entonces, él, además de que él solamente tiene un poder limitado, porque por eso les decía que es solamente lo que el hombre le permite, pero hay otra cosa, y es que sí parece tener cierto control sobre la atmósfera en donde se desarrolla ese conflicto angelical. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 10 dice la Biblia que se le presenta a él el, el ángel y le dice que había tardado. ¿Por qué? Porque había oposición en traer esta respuesta, ¿no? Y el libro de Efesios capítulo 2 verso 2 dice que dice, en los cuales en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es así como se lo conoce a este ser. Y es de quien nosotros debemos en realidad de tener cuidado, ¿no? También se lo conoce como Belcebú, el príncipe de los demonios. Mire, en Antiguo Testamento, ahora que ustedes vieron Antiguo Testamento y vieron, por ejemplo, ustedes al pueblo de Israel cayendo una y otra vez en la idolatría,
uno de los dioses que más se habla es justamente este, Belcebú, o también conocido como Baal Zebú. Y este nombre significa el Señor de las moscas. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 1, usted va a encontrar cómo le levantaron inclusive altar hacia este ser. Y este nombre de Señor de las moscas era como una modificación de su nombre real, eh, a manera de insulto, ¿no? Los hebreos lo llamaban así, eh, los hebreos conservadores, sabiendo que no tenía ningún poder, en otras palabras. Y era como, al nombrarlo a él, era también una forma de poder insultarlo. Y el mejor texto que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento se lee así mismo Belcebú, ¿no? Y, y por eso es que se dice que es justamente este mismo ser, el Señor de las moscas. Sin embargo, Belcebú significa, para los que, digamos así, eran adoradores de él, significa Señor de la casa. Es así como se lo conocía, ¿no? Entonces, es preferible, mejor pensar que el nombre original de este dios falso era Belcebú, y que Belcebú, pues entonces era una derivación, Baalcebú, de una manera de burla, ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos conociendo a este ser cuando Jesús habla de él, habla sobre el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque él en realidad es un ser caído, un ser que no le espera un futuro bueno, es alguien que para quien no hay promesa, no hay, no hay promesa, y por eso, para denigrar en realidad su poder falso, porque es un poder, entre comillas, no va más allá del poder que usted y yo podamos permitirle a él, ¿no? Entonces por eso se le aplica a Satanás también para nombrarlo de la misma forma. Eh, y es así como también nosotros vamos a encontrarlo como el tentador. Mateo capítulo 4, él aparece allí tentando al Señor. Y este título lo señala a Satanás por una de sus actividades más básicas en realidad, la tentación. ¿Qué es la tentación? Es una invitación para hacer el mal, pero el fin del maligno es tarde o temprano manifestar un fracaso en el ser humano. Dice el libro de Mateo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y a veces así el maligno viene a tentar al hombre, viene a tentarlo para que el hombre haga ciertas cosas, tome ciertas decisiones, termine haciendo algo malo. Y el diablo, que no quiere nada bueno en realidad para el ser humano, él mismo se encarga de engañar al hombre y luego él mismo se encarga de avergonzarlo. Porque más que todo, cuando una persona no se arrepiente de verdad. Yo, por ejemplo, en mis pocos años que tengo en el camino del Señor, yo he visto gente hacer, cometer errores, haber caído, cedido a la tentación, pero también los vi arrepentirse. Y créalo, pudieron levantarse, pudieron permanecer firmes. Pero también he visto a gente que cometió un error, hizo algo malo, cedió a la tentación y pasó el tiempo y no se arrepintió entonces de verdad, porque quiere volverlo a hacer. Y vuelven a llorar, a venir delante de Dios, a pedirle, Señor, ayúdame, qué sé yo. Dios los ayuda, pero tarde o temprano vuelven otra vez. El diablo los vuelve a tentar en lo mismo y ellos vuelven una y otra vez a caer en lo mismo. Y algunos, inclusive, las cosas que hicieron quedaron allí, quedaron allí,
no fue, digámoslo así, tanta la vergüenza que pasó. Pero los que deciden seguir intentando pecar, creyendo que porque no pasó nada en la primera, no pasó, Dios no me castigó en la primera, nadie se enteró en la primera, en la segunda, en la tercera, y siguen en lo mismo, en realidad que el diablo se encarga también de avergonzarlos, con el fin también de destruirlos, destruir a su familia, destruir eh, las bendiciones que Dios le ha dado, marcar la vida de sus hijos, que la persona pueda vivir con un espíritu de remordimiento en su interior y le cueste poder alzar su cabeza. Son las consecuencias en realidad de ceder a la tentación. También la escritura lo llama el acusador de los hermanos, ¿no? Y leíamos hace un momento en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 10, que dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y es aquí donde también se le atribuye este título a Satanás, con el carácter de diablo o diabolos en el griego, ¿no? Porque él no solamente quiere engañar al hombre para que el hombre pierda su conexión con Dios, sino que también lo acusa luego, lo acusa, dice la Biblia, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y este título también también se utiliza para referirse a los esfuerzos por querer zarandear al hombre como a trigo, como Jesús lo dijo, ¿no? Se lo dijo a Pedro en el libro de San Lucas, en el capítulo 22. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no mengue. Mire, al diablo le, le interesa o le agrada el exponer la cizaña y las impurezas en la vida de los creyentes mediante acusaciones para desacreditarlo, para desanimarlo. Van a haber momentos en los que vamos a ser calumniados, pero si pasamos algo que sea por una calumnia, que sea en realidad por una calumnia, porque el diablo no soporta vernos felices, no soporta vernos en paz, no soporta vernos llenos de Dios, pero que no sea porque en realidad nosotros le hemos dado lugar a Él en nuestras vidas, de tal manera que Él nos acuse también delante de Dios. Eh, Vamos a hablar sobre algo también muy importante, y es como su estado original y su primer pecado. El texto bíblico lo encontramos nosotros eh, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Y dice el libro de Ezequiel, vamos a leer todo este pasaje bíblico eh, para que lo conozcamos un poco más. Dice el libro de Ezequiel capítulo 28 en el verso 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza y a causa de tu riqueza se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí, dice el Señor, yo traigo sobre ti
extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircunciso morirás por mano de extranjero, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y vino a mí, dice el verso 11, palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, te paseabas, estuviste, de toda piedra era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Verso 14. Tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire, eh, la lógica de este pasaje bíblico dictamina claramente que Satanás es una criatura que fue creada sin pecado. Y la Biblia enseña que Dios creó eh, a todos los seres, incluyendo entre ellos a los ángeles, que fueron los primeros, ¿no? La misma lógica también nos hace ver que Dios creó a todo sin pecado. Mire que cuando Dios está haciendo su creación, sobre cada cosa dice, y vio Dios que era bueno. Los animales no eran tampoco, digámoslo así, carnívoros al principio, pero todo esto es producto de el pecado. ¿Amén? Entonces, así como Dios creó a todos los seres sin pecado, eh, cuando creó a Satanás, también lo hizo. Lo hizo como un ser puro. Pero Dios no crea robots, Dios no quita la conciencia al ser humano para que pueda tomar la decisión entre hacer lo correcto o no hacerlo. Dios no crea. Si fuera así, fuéramos robots, de que solamente hiciéramos lo que Dios, como Dios nos creó y todo lo que Dios nos dice, nada más lo hiciéramos así, sin entenderlo, seríamos un robot. Dios nos ha dado ese libre albedrío y se lo dio también a toda su creación, primordialmente a los ángeles, a pesar de que ellos pecaron. Y mire, en este texto bíblico de Ezequiel capítulo 28 que nosotros acabamos de leer, vamos a encontrar, porque no va a faltar más de uno, porque inclusive hay muchas personas que niegan que este pasaje bíblico hable de Satanás, porque empieza hablando sobre un rey, el rey de Tiro. Y Dios empieza hablando sobre él, un hombre que también se enorgulleció, un hombre que también se enalteció, un hombre que también tuvo este carácter de querer
ser superior, tener ese sentido de superioridad. Y por eso muchos dicen, este pasaje bíblico no se refiere a Satanás, sino se refiere a un hombre, a un hombre. Pero este hombre no estuvo en Edén. Este hombre eh, tampoco fue creado con primores y con tamboriles. Dios está hablando en esta profecía, hablando de lo que, de el carácter de este hombre, y Dios también mostrando lo que ocurrió en la eternidad con Satanás. Entonces él está hablando del espíritu que opera detrás de él, de quien gobierna su mente, de quien gobierna sus pensamientos, de quien está gobernando su corazón, porque él es la máxima expresión de orgullo, es la máxima expresión de soberbia, es la máxima expresión de una persona que quiere ser independiente, quiere hacer las cosas como lo quiere, como le place y no le importa las consecuencias. Entonces Dios está hablando sobre Satanás, aquel que está detrás de él. Mire, siendo Satanás un ángel, en su inicio compartió la característica de todos. Lógicamente, hoy en día, desde la caída, perdió su santidad, pero mantiene mucho de lo que es estrictamente natural en oposición a las características morales de los ángeles. Satanás fue creado como un espíritu, podríamos decir, sin pecado, con una inteligencia, con un poder sobrehumano, inclusive. Mire que aquí en este pasaje bíblico, el Señor está diciendo que tiene más sabiduría que Daniel. Y bueno, ya cuando entremos en escatología, vamos a encontrar que una de las características del anticristo también va a ser que va a ser eh, 10 veces más sabio que Daniel. Imagínense, 10 veces más sabio que Daniel mismo. Y él tiene una inteligencia, tiene un poder limitado, podríamos decir, pero lo tiene. Y es también el poder que el hombre le permite a él. Eh, Algunos dicen, ¿no? De Satanás, como lo veíamos en la diapositiva anterior, veíamos un ser así oscuro, negro y se lo ve con cachos y todo, y creemos que ese es su único estado en el que él puede permanecer. Ciertamente en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, el Señor le dice, espanto serás, cambió su personalidad. Pero eso no quiere decir que él puede también tomar la otra personalidad, como la personalidad de un ángel hermoso. Lo puede hacer. El mismo libro de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 14, dice que se viste como ángel de luz. Entonces, no se le va a presentar con cacho, con rabo, con pata de cabra y cuantas cosas que muchas veces tenemos nosotros en nuestra imaginación. No va a ser de esa forma con la que él muchas veces se nos presenta, ¿no? Y, y la escritura no solamente describe a Satanás como un ángel, sino que eh, digamos que lo clasifica como una clase especial de ángeles. Le dice querubín protector. Probablemente, este era llegó a ser el más grande de todos los ángeles. Lo leímos hace un momento, Ezequiel capítulo 28. Dice que era un querubín protector, que era perfecto en sabiduría y en belleza, que vivía en el paraíso, que fue creado sin pecado. Y mire que aun cuando Miguel, el arcángel, es victorioso, la escritura dice que será pues quien lo arroje en el libro de Apocalipsis capítulo 12, a él y a los demás demonios. Eh, Judas
en el versículo 9, hablando acerca de aquello, dice que Miguel mismo no profirió juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Porque al parecer, bueno, esto es una hipótesis, ¿no? Pero podríamos decir que en jerarquía, él llegó a tener una posición superior a él en poder. Sin embargo, Satanás, eh, algo que sí es real y tenemos que reconocer, era, y lo más seguro es que todavía sea, uno de los seres creados más inteligentes y poderosos. Sin embargo, su poder es limitado. Solamente es por eso necesita vasijas vacías para poder eh, cumplir con sus acometidos. Porque, mire, algo que ocurre, él quiso tomar el cielo por la fuerza, quiso tomar el trono de Dios. Isaías capítulo 14 también muestra lo que ocurrió allí. Vamos a abrir un momento Isaías capítulo 14. Voy a abrir acá, en mi otra Biblia. Isaías capítulo 14, eh, en el versículo 10, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaba la nación. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Mire, él no solamente quería el trono del Señor, él quería algo, y eso es que quería ser semejante al Señor. Porque es nuestra lucha contra el diablo. Si digamos, yo no le hice nada al diablo, ¿cierto? Yo ni estuve cuando él lo votaron, yo no di mi voto, vótalo, Señor. No. ¿Y por qué es mi lucha contra el diablo? ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque él pecó y ya no tiene perdón. Porque él conoció cara a cara a Dios, lo vio cara a cara y conoce su poder y a pesar de eso se rebeló. Lo segundo, Dios le dio un privilegio al hombre cuando creó al hombre. Y es que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, hagamos al hombre, dice el Señor, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquello que Satanás quería tomar por la fuerza, aquello que el maligno quería eh, tomarlo a como de lugar y hacer con aquello como él quisiera, Dios viene ahora y crea al hombre y pues Dios dice se lo voy a dar como un regalo. Para mí no hay problema. Yo creo al hombre ahora y le voy a dar mi semejanza. Mi semejanza lo voy a hacer semejante a mí y se lo voy a dar como un regalo. Mire que en el Ezequiel capítulo 28 dice, en Edén fuiste creado. Pero que hay algunos que disputan sobre esta situación y dicen que hubo otro Edén en la eternidad, allá en el cielo. Sin embargo, cuando se habla de el Edén, se habla del jardín. Cuando Dios creó el sistema solar y los planetas, a la Tierra la escogió para algo. Y en la Tierra escogió hacer su jardín. Los que tengan un jardín, y en algún momento tuvimos un jardín nosotros, ya no lo tenemos. Pusimos allí eh, un negocio y pues sacamos el jardincito que teníamos. Pero teníamos algunas plantitas y las cuidábamos, las regábamos, se les sacaba el montecito por allí, botábamos la basura que a veces nos venían a botar en el medio de las plantas. Y Dios decidió en la tierra hacer su jardín. De toda la eternidad, de toda la inmensidad del universo, Dios escogió a la tierra para hacer en ella su jardín, porque Dios siempre tuvo un plan perfecto con la tierra. No es que el hombre no estuvo dentro del plan de Dios, el hombre estuvo dentro del plan de Dios desde el principio de todo, pero digamos que por procesos, ¿no?
por procesos. Dios creó todo, en primer lugar creó a los ángeles, luego empezó a crear los planetas, todo el sistema solar y luego crear al hombre. Pero en medio de eso ocurrió esta rebelión, ocurrió allí. Y el hombre también peca, pero Dios decide perdonarlo, darle otra oportunidad, le hace una promesa de, de redención al hombre. Y recuerde algo, dice en Edén fuiste creado. Y cuando Dios crea al hombre, ¿dónde lo crea? Lo crea en el mismo lugar, en el jardín del Edén. Es en el mismo lugar en donde el Señor lo crea. Entonces, cosas como esas son las que hacen que Satanás, el diablo, tenga ese, ese enojo contra la humanidad. Él quería gobernar por la fuerza, él quería ser el Dios de este mundo en su totalidad. Él quería gobernar todo acá y por eso quiso rebelarse. Y resulta que Dios crea al hombre y Dios le dice, le da el poder al hombre para gobernar y para juzgar. ¿Y cómo? Si yo quería eso y ahora viene y se lo regala sencillamente a él. Es que Dios nos ama. Dios nos ama en realidad. Y es por eso que ahora en Cristo, Dios no solamente ratifica su pacto con el hombre, sino que también Dios al hombre le, le da autoridad sobre Satanás y sobre los demonios. Oiga, en realidad no hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios en su perfección y en su plan. Y Dios no lo hace por venganza en contra de Satanás tampoco. Dios lo hace porque ese es su plan. Ese es su plan, ese es su anhelo con el hombre, ese es su anhelo con la humanidad. Porque Dios hace como Él quiere, ¿no? Ahora bien, eh, el estado original de Satanás, algo que estamos observando, ¿no? Estamos observando y estamos viendo. Y no se describe, no solamente se describe a Satanás como un ángel, sino que se clasifica como una clase especial de ángeles, como lo dijimos hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de su primer pecado? Pues la naturaleza del primer pecado, aunque no hay una cita directa de la escritura que describa el primer pecado de Satanás, asimismo, por lo que la escritura nos enseña, lógicamente deducimos que ese pecado existió. Y Ezequiel nos ofrece información en lo que a eso respecta. Y es el único texto también en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que ofrece con claridad, detalle, que ofrece información sobre ese primer pecado. Y enseña que ese primer pecado es el orgullo, es el orgullo. Dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón. No recuerdo ahorita el pasaje bíblico, pero dice en el libro de los Salmos, dice, antes del quebrantamiento es la caída. A ver, no, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, eh, son, digámoslo así, cosas o situaciones que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura y que son dignas de estudiarlas en realidad, de analizarlas como se debe, ¿no? El libro de Ezequiel en el capítulo 28 es el libro que más nos enseña sobre, sobre lo que ocurrió allí, al igual que el libro de Isaías capítulo 14. Aunque como lo dije hace un momento, algunos dicen que esto no se atribuye a Satanás, pero Dios está dándonos la luz clara de lo que ocurrió en el cielo, lo que ocurrió en el cielo, ante un enemigo que tenemos aquí en la tierra, tanto en este libro como en el libro de Isaías, y nos muestra de quién es
eh, la mente detrás de estos hombres ante las consecuencias, ante las situaciones que estaban pasando, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese primer pecado? Pues el libro de Ezequiel, capítulo 28, también enseña que fue arrojado del monte, fue arrojado de ese lugar santo hacia la tierra, y que ese orgullo que él tenía causó que sea despojado de sus deberes como un querubín, porque era un querubín santo, era un querubín protector que guardaba, que cuidaba la presencia de Dios. Y en este sentido, pues, Satanás cayó del cielo. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo al ser desechado. Sin embargo, hay algo que sí tenemos que también tener claro. Satanás todavía tiene acceso al cielo, pero es un acceso limitado, ya no para servir, sino situaciones de comunicación. Recuerde, Apocalipsis dice que ha caído ya el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabe? Él no se queda quieto solamente con tentar al maligno, sino que él quiere que el hombre, el hombre sea mal visto por Dios. Pero cada vez que él lo hace, lo que hace Dios es con aquellos hombres que son íntegros. ¿Sabe qué hace Dios? Dios los honra, Dios los levanta. Él fue allá al cielo y dice la escritura que expuso a Job a decir muchas cosas de él. También habló del sacerdote Josué sobre él. Y mire que cuando pasa esto con Job, Dios permite ciertas cosas. Dios permite, lo que no permite es que sea tocada la vida de él, porque un hombre al que él ha guardado, al que él ha bendecido y que se ha mantenido tanto tiempo íntegro, así es verdad, es Proverbios, verdad es, verdad es. Gracias, mi hermana Lili. Muchísimas gracias. En el libro de Proverbios ya se me, se me, hay pasajes bíblicos que a veces se me cortan, se me cruzan por ahí entre uno con el otro. Ah, pero ya recordé por qué lo mezclé. Es porque en el libro de los Salmos sí es, y tampoco me acuerdo ahora de el pasaje bíblico, dice que sus dichos son más blandos que la mantequilla y que son más dulces que la miel. Ese sí está en el libro de Salmos, ¿no? Porque la escritura siempre nos va a dar pistas para que nosotros no caigamos en esos errores. Y la consecuencia fue que fue echado de allí. Y él durante la tribulación, la gran tribulación que se viene, cuando la iglesia sea arrebatada, pues él va a hacer guerra en el cielo. Tenemos potestades, principados, huestes espirituales de maldad, legiones de demonios en el cielo, en el segundo cielo, en el espacio. Y Satanás, el maligno, justamente va a sacar todo su arsenal para hacer guerra contra los santos. Pero será el momento en el que él sacará todo su arsenal, en el cual también todo su arsenal caerá. Porque en el pleno sentido de la palabra, totalmente el reino de las tinieblas será destruido y luego lanzado al lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Amén. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Y, y el primer pecado de Satanás y, y las consecuencias para también los ángeles, eh, es algo que nosotros no podemos dejar de analizar, porque sabemos también que Satanás es el líder de otros ángeles malvados. Él no fue el único que se levantó, incitó a muchos más. La escritura no nos da tanto detalle de los demás ángeles, porque al fin y al cabo todos cayeron. Pero cuando nosotros nos encontramos con ciertos ángeles que están separados en otro lugar, entonces encontramos que también hicieron algo por la cual están encarcelados en prisiones de oscuridad. Espiritualmente,
hay demonios a nuestro alrededor, ángeles caídos, pero también hay seres que no se les permitió deambular, no se les permitió deambular y están encarcelados en prisiones de oscuridad. Están allí, no pueden salir de allí. ¿Qué cosas más hicieron? Veíamos la semana pasada una de las cosas que se deduce que por causa de no solamente la rebelión contra Dios, sino también haber pecado con los hijos de los hombres, pues fue una razón para que ellos tengan otro juicio aparte del primer pecado que, que ellos cometieron, ¿no? Y el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos da a entender que hay una tercera parte de los ángeles que decidió seguirlo. Y conocemos por esa razón que hay muchos otros ángeles que también pecaron, ¿no? Pecaron. Ahora, ¿cuándo fue el tiempo del primer pecado de él? Eh, si nosotros seguimos el orden, ¿no? De acuerdo a la escritura, el libro de Job dice que los ángeles se gozaban mientras él establecía la tierra, ¿no? Perdón, establecía los cimientos de la tierra. Entonces eso nos da a conocer que cuando Dios empieza la creación de todas las cosas, lo primero que crea son los ángeles. Cuando ellos lo crean, Dios tiene que establecer todo, todo un servicio y cada una de las cosas que se iban a hacer. Y luego de Dios crearlos, empieza a crear la tierra. Dios empieza a crear la tierra y ellos por eso estaban allí ya gozándose, ¿no? Eh, entonces, en la eternidad, los días no son como nosotros lo vemos, días de 24 horas. El apóstol Pedro da luz de eso y dice que un día es como 1000 años. Podríamos decir entonces que Satanás, al igual que los demás ángeles, tanto los caídos como los ángeles santos, fueron creados en el primer día de la creación, antes que la tierra fuera creada, antes que los planetas también sean establecidos, ¿no? Antes de todas aquellas cosas, ¿sí? Ahora bien, tenemos eh, otra, otra situación y es que no solamente estamos hablando acerca de Satanás, sino también que tenemos que conocer el origen de los demonios. Y es por eso que estamos estudiando el día de hoy lo que es demonología. Mire, los demonios no son tan, podríamos usar la palabra prominentes en el Antiguo Testamento. Casi en el Antiguo Testamento muy poco se, se encuentra luz sobre aquello. Y lo son más en realidad en el Nuevo Testamento. Por ahí, en el libro de Deuteronomio, en el libro de los Salmos también, se los mencionan, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento se los menciona en realidad a los demonios más de 100 veces. Mire, solo la palabra demonio aparece 63 veces. La palabra demonizar aparece 13 veces. Y cierto tipo de espíritu inmundo, maligno, se habla cerca de 43 veces. Y todos los autores del Nuevo Testamento, con la excepción de el autor del libro de los Hebreos, absolutamente todos hacen en algún momento referencia a los demonios. Nosotros, por sobre todo que nos apegamos a la autoridad de Cristo, creemos en la existencia de ellos. También existen, así como existe el diablo, también existen los demonios, ¿no? Jesús inclusive habló con los demonios y él le dio a sus discípulos autoridad sobre ellos. Y aún el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, se refiere al diablo como el príncipe de los demonios. Es así como él se refiere al diablo. Ahora bien, aunque la Biblia no enseña
directamente cuál es el origen de los demonios, si existe una diferencia de opinión, en cambio, en cuanto a esto. Y aunque el punto de vista de que los demonios son ángeles caídos es aceptado por la mayoría de los estudiantes de la Biblia, existen preposiciones. Entonces, no para hacer de esto una doctrina, pero sí para que nosotros tengamos nuestra información completa acerca de esto. Hay algunas personas que dicen que los demonios son espíritus de hombres preadánicos. Y hay personas que tienen esta imaginación, digámoslo así, de que antes de ser creado Adán y Eva existió otra creación, una creación que también fracasó y que fue destruida y cosas así, ¿no? O que inclusive sobrevivientes de allí estaban fuera del huerto del Edén, pero no es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Y ellos dicen que los demonios son espíritus de una raza antes de Adán, o sea, una raza preadánica, que vivió antes de la creación de la humanidad y pues que Dios juzgó a ese mundo, en otras palabras, y esos espíritus de esa gente que murió, ahora lo que buscan es poseer los cuerpos humanos, ¿no? Y este punto de vista eh, hace ver que los ángeles caídos entonces y los demonios serían algo totalmente diferentes. Entonces, esta teoría es la que menos respaldo tiene, no tiene exactamente respaldo bíblico, pero es solamente una teoría de muchas personas, inclusive para poder fortalecer en algo hasta al ateísmo, ¿no? Lo otro que nosotros estudiamos también la semana pasada, que también eh, otra hipótesis es que son origen de descendencia, la descendencia monstruosa que resultó de entre la unión de ángeles caídos y mujeres, ¿no? O sea, ya cuando, como estos no eran imagen y semejanza de Dios, ni tampoco eran ángeles, entonces no fueron echados al abismo, tampoco pueden ir al cielo y quedaron deambulando por aquí, por la tierra. Y la otra hipótesis que también nosotros conocemos es que son ángeles que pecaron, ¿no? Entonces, esas son las tres hipótesis que se habla acerca del origen de los demonios. Ahora bien, cuando las escrituras, entendamos esto, no nos enseñan un tema en particular directamente, ¿no? Nuestro siguiente y mejor recurso es apoyarnos en las deducciones de la escritura. La Biblia no necesita interpretación humana porque la Biblia se explica a sí mismo. Y la Biblia nos declara que los demonios son ángeles caídos, ¿cierto? Es lo primordial. Son estos seres, pues, que se levantaron contra el Señor y eso es eh, lo, lo que nosotros entendemos claramente. Lo otro sí tiene su parte, en realidad, como yo lo decía, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿usted cree que los ángeles estuvieron con las hijas de los hombres? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no es algo que ustedes tienen que creerlo directamente porque yo se los digo. Ustedes tienen que tener su propia convicción, haciendo sus propios estudios. En cuanto ustedes más van a ir estudiando la escritura, pues ustedes van a ir entendiéndola mejor, ¿no? Eh, entonces, tanto los ángeles como los demonios son seres espirituales, son seres espirituales en realidad. Y nosotros tenemos que saber que ellos existen, que ellos en realidad existen. Mire, a los demonios se les llama espíritus aproximadamente 43 veces en el Nuevo
Testamento. 43 veces. Mire, algunos piensan inclusive que la palabra demonio se refiere a una influencia para hacer maldad, o que es un nombre usado por los pueblos antiguos para describir también las enfermedades mentales, porque en la antigüedad, cuando alguien estaba endemoniado, lo que se deducía inmediatamente era que estaba enfermo, tenía un espíritu de locura, se volvió loco, se volvió ignorante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los demonios son seres que poseen intelecto, que poseen emociones, que poseen voluntad, que poseen inteligencia y que eh, están por todas partes. Están por todas partes, por tanto, se enteran de dónde están los cristianos, qué están haciendo. Cuando nosotros hablamos, créalo, créalo, estamos en un mundo en el que no es físico solamente, también es espiritual. Cuando usted habla, cuando usted habla, hay cosas que los demonios las están escuchando. Y es por eso que luego usted tiene oposición. Si usted no ha puesto aquello en oración, no está, usted tiene un plan. Usted tiene un plan, usted quiere hacer algo, pero eso no lo está cubriendo con oración, no lo está cubriendo con ayuno. Los demonios saben lo que usted quiere hacer, que es bueno, provechoso para su vida, pero van a hacerle resistencia. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere verlo feliz. Por eso, si usted tiene un plan, si usted tiene un anhelo, también usted póngalo en ayuno, ponga en oración, porque el diablo y sus demonios escuchan las cosas que queremos hacer. Y por eso luego viene la oposición. ¿Por qué? Porque tenemos buenos pensamientos, buenos planes, pero falta intimidad, falta esa defensa para que el maligno no pueda tocarnos a cada uno de nosotros. Entonces, ellos tienen inteligencia y se enteran de todas las cosas que queremos hacer. Ellos conocen la escritura. Dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos conocen la palabra. Ellos conocen la palabra. Mire que la Biblia dice que ellos manifiestan inclusive tener temor. Ellos manifiestan en la escritura que tienen voluntad. Mire que en el libro de Lucas, en el capítulo 8, ellos toman hasta una decisión. Dicen, déjanos entrar en esos cerdos, pero no nos eches todavía al abismo. No querían ser encarcelados todavía. Ellos saben que viene su fin. Saben el momento en el que van a ser destruidos, pero no querían ir a aquel lugar todavía. No querían. Por eso le dicen, tú has venido antes de tiempo. Tú has venido antes de tiempo. Y aún lo que ellos quieran hacer, todo está sujeto a la autoridad de Cristo. Cristo no le va a permitir hacer algo que él no lo permita, ¿no? Eh, y así nosotros en la escritura vamos a encontrarnos con diferentes situaciones. Mire, también ellos son seres perversos moralmente, son perversos moralmente. Mire, a los demonios no solamente se les llama espíritus, sino que eh, también la escritura los muestra a ellos como espíritus inmundos, como espíritus malos, como gobernadores de las tinieblas, como huestes de maldad, unos más malvados que otros. ¿Sabe? Una de las mayores formas que el diablo y sus demonios encuentran para separar a los hombres es precisamente por medio de esta situación. La moralidad, la moralidad. Cuando el diablo traspasa la moralidad, cuando el diablo y sus demonios traspasan nuestros valores morales, de, de, de que ya ni siquiera en la conciencia está en el hombre de que puede hacer algo malo o está haciendo algo malo y quiere arrepentirse, el diablo ha tomado un gran territorio. Por eso usted tiene que cuidarse. Decía uno de mis maestros, cuídense de las 3 F, nos decían nosotros. La fama, las faldas y la fortuna. Bueno, las mujeres los pantalones. Porque a veces más hablamos de adulterio o de fornicación inclinándonos hacia los hombres. Y es verdad que la mayoría de casos ocurren en los hombres,
pero el diablo también ataca mucho a las mujeres. El diablo también ataca mucho a las mujeres. En la sociedad en la que vivimos en la actualidad, en realidad se ha visto una degradación moral en la mujer terrible, como estamos en la actualidad. Anteriormente, que un hombre adultere era algo normal, pero hoy en día, ver cómo la mujer a la que prácticamente no se, ni siquiera se esperaba que esté metida en esas cosas, pues lastimosamente también lo están. También están participando de aquello directamente y es por eso que de esto no tiene que cuidarse solamente el hombre, tiene que cuidarse la mujer. Porque mire, usted tiene un aparatito, un pequeño aparatito que se llama teléfono y a veces no va a necesitar ni siquiera salir de casa para poder hacer lo malo, sea hombre o sea mujer. Pero desde ahí nace la inmoralidad. Desde ahí nace. ¿Por qué? Porque es lo que el maligno está utilizando en la actualidad para levantarse en contra de los hombres y para conocer cómo piensan los hombres. ¿Por qué? ¿Qué pone usted en su estado? Si usted está alegre, pone en estado alegre. Usted a través de la tecnología, usted da a conocer sus estados emocionales, cómo usted se encuentra. Mire que usted habla algo. Digamos que usted dice, quiero comprarme una Ford. Usted solo lo dijo. Espere un ratito y abra las redes sociales y le va a salir ahí Ford Explorer. Quiero viajar, vale, sale. Planes de viaje, planes de vuelo. Le va a salir, ¿por qué? Porque la tecnología en la actualidad es algo en lo que el maligno ha venido trabajando desde la antigüedad. El querer tener omnisciencia, conocer cómo piensan los hombres y como no puede, Daniel dijo, la ciencia se aumentará para estos días y el maligno no puede por métodos naturales. ¿Sabe cómo lo hace? Lo hace hoy en día por medio de la ciencia. Está conociendo cómo piensan, está escuchando lo que hablamos por medio también, no solamente los demonios que están en el aire, aún por medio de nuestro teléfono. Ese teléfono nos conoce más que cualquier persona en realidad. Conoce en realidad si somos íntegros, conoce en realidad si somos sabios, si somos moralmente puros. Ese teléfono nos conoce más que cualquier persona, pero menos que Dios, en realidad. Porque es probablemente algo a lo que mayor tiempo le damos hoy en día eh, en nuestras vidas. Lo último, los demonios son invisibles, pero también capaces de manifestarse. Mire, en su esencia son seres espirituales y por tanto son invisibles. Pueden aparecerse como ángeles de luz, ¿no? Según de Corintios 11:14 dice que el diablo se disfraza de ángel de luz, ¿no? Pero cuando estos aparecen en eventos proféticos, se presentan como horribles y repugnantes. Mire que va a ser un ángel, este va a ser un ángel de Dios, un ángel santo, el que va a abrir el abismo. Van a salir todos los demonios, los de la antigüedad, los del presente, todos se van a unir para esa gran batalla contra Jesucristo y sus ángeles en su segunda venida. Eso es lo que va a ocurrir al final del milenio. Eso es lo que va a ocurrir al final de ya todas las cosas, ya habiéndose cumplido todas las profecías. Pero mire cómo en este momento de la gran tribulación, la escritura habla de estos seres que van a salir de la tierra. Van a salir de la tierra y van a salir a castigar a los hombres. Su aspecto es horrible, es repugnante. Su aspecto de demonio, en realidad, va a ser algo que va a asustar a la humanidad. Y no solamente va a causar susto, sino que también va a causar destrucción. Entonces, ellos son invisibles, pero tienen momentos en los que pueden también manifestarse. Tienen su momento en los que ellos pueden dejarse ver tal y como son, ¿no? Porque mire, eh, hay algo que también nosotros tenemos que entender y es que eh,
Hay una prisión que es el infierno. El infierno es donde pues van las almas de los hombres. Allí van las almas de hombres y mujeres. Pero hay otro lugar que la escritura lo detalla y dice que es el abismo, a donde no querían ir los demonios cuando Jesús los estaba echando del Gadareno. Pero también en el mismo libro de Apocalipsis habla del Abadón, y es el lugar en donde pues prácticamente la escritura nos está mostrando que están allí esos ángeles caídos de mayor y más alto rango que existieron y que existen aún, pero están encerrados en ese lugar, ¿no? Eh, en la antigüedad se conocía al Seol, en el griego Geena, el lugar en donde eran encerrados los espíritus de los seres humanos. Pero ya cuando Cristo llega, eh, allí donde estaban los espíritus de las personas desde Adán hasta la llegada del Salvador, ahora Cristo lo sacó y ese Seol, las personas que estaban en el Seol, ahora el que muere en Cristo va directamente al cielo, porque había, digamos, como una casa de dos pisos, supongamos así, ¿no? La parábola del rico y Lázaro nos demuestra de la mejor manera, porque dice que estaban el rico y Lázaro. El rico estaba en el Seol y abriendo sus ojos se halló en tormento, pero Lázaro estaba en el Hades, perdón. En el Hades se halló en tormento, pero Lázaro estaba en el seno de Abraham. Todo esto en conjunto era conocido como el Seol, el lugar de los muertos. Así de sencillo. El lugar de los muertos. Buenos y malos al Seol van. Ahora Cristo viene, libro de Pedro también dice que él fue a predicarle a los que estaban allí, a los antidiluvianos, inclusive a todos aquellos que estaban allí, fue a predicarles que él era, en otras palabras, el Mesías del que se había hablado en Génesis capítulo 3:15. Y ahora ya no existe ese Seol en donde están todos los muertos. Ahora, los que mueren en Cristo van al cielo y los que mueren sin Cristo, pues van al infierno, ¿no? Eh, y los demonios son como, digamos, como soldados, ¿no? Son como soldados que están, que hacen la guerra sucia de Satanás. Pero los principados, en cambio, son los ángeles caídos. Imagínense que cada país, lo explicábamos en la semana pasada, creo que fue, cada país tiene un principado. El diablo, el diablo trabaja de una manera muy organizada. Cada país tiene un principado. Imagínense allá en Europa y que también está ocurriendo muchísimo en otros lugares, como hay principados que se están fortaleciendo en otras situaciones. Pero por allá en Europa lo que más ocurre es el ateísmo. Por allá, por ciertas partes de Canadá, la inmoralidad, tanto que se casan hasta con animales. Se casan con animales, se casan con niños, se casan hasta con objetos. Imagínense, tantas cosas que están ocurriendo. El mundo está loco, de verdad. Por eso usted en este mundo no tiene nada que esperar, en realidad. No esperamos nada de este mundo. Nuestro país entró un principado de maldad, de muerte. Hay países que tienen principados de brujería, de satanismo, de hechicería. Los demonios, digámoslo así, que ellos no tienen cuerpo, pero los ángeles caídos sí mantienen su cuerpo. Algunos dicen, esto es como, digámoslo así, otra hipótesis, que algo también hicieron estos seres para que hayan sido privados de su cuerpo y andan deambulando por aquí, no tienen un cuerpo como los ángeles caídos que están encerrados en el Abadón, no tienen ellos un cuerpo como los otros que sí lo conservan, y es por eso que algunos estudiosos dicen que ellos sufren porque perdieron sus cuerpos. Y la única manera de descansar es entrando dentro de los cuerpos de los hombres o incluso de cuerpos de animales. Eso es lo que ellos necesitan para poder tener algo de descanso por el sufrimiento que tienen. Jesús por eso al hablar
acerca de el espíritu inmundo que vuelve, él dijo que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre, anda deambulando, buscando en dónde entrar. Y cuando no encuentra, dice, vamos, volvamos a la casa. Volvamos a la casa donde salimos. Y dice que cuando encuentra esa casa, pero encuentra que esa casa está adornada, está arreglada, pero tiene grave problema, que está vacía, dice, entonces vamos a buscar 7 más porque está vacío. Tiene una apariencia de que está bien. Por eso usted no puede vivir de apariencia. Usted puede querer engañar a todos, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Jamás lo vamos a engañar. ¿Por qué? Porque cuando usted trata de vivir un engaño, cualquiera de nosotros tratamos, me tengo que incluir porque no soy Superman, ni Batman, ni Spider-Man, ni Iron Man tampoco, que tiene esa armadura. No lo soy. Pero cuando el hombre trata de engañar a Dios, le da un lugar al diablo. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios jamás. ¿Sabe? Si alguno de los que están acá en esta clase el día de hoy, en algún momento tuvo inclusive una posesión demoníaca, hubo un demonio que estuvo dentro de usted, hermano, usted no puede separarse dentro de la presencia de Dios. Usted tiene que mantenerse firme, firme en el camino del Señor, buscando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque si lo que tuvo fue fuerte, eso quiere volver y no va a volver para hacer lo mismo. Va a volver para hacerle más daño. No le pudo hacer el daño que quiso en su momento, pero va a querer hacerlo en la actualidad. No lo pudo hacer cuando usted era más joven, quizá, o cuando era un niño, porque hay casos de niños que se han endemoniado. Pero ese ser va a tratar de volver a entrar y va a buscar a otros más. ¿Para qué? Para que usted haga cosas peores. Tenemos que tener cuidado, porque nuestra única forma de tener autoridad en contra de los demonios y que estos no dominen, no gobiernen, no imperen en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nuestro corazón, ¿sabe cómo es? Es con la autoridad de Cristo, estando llenos de la presencia de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, no vivimos en un mundo natural, vivimos en un mundo espiritual. La próxima semana vamos a terminar lo que es demonología. Vamos a terminar lo que es demonología y espero pues que estas clases, todo lo que estamos viendo hasta el momento, estén despertando cada vez más su interés y conocer un poco más sobre este mundo en el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguno tiene alguna pregunta por acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora sí puede abrir su micrófono y levantar su mano. Pastor, Dios le bendiga. Le habla el hermano Hermano Carlos Carlito, Dios me lo bendiga. de la Parroquia La Esperanza. La Amén. pregunta es esta, ¿verdad que yo siempre predico? A mí me encanta predicar en los hogares, donde yo ando. Y yo siempre he predicado usted dijo, a los cristianos que mueren en Cristo Jesús, van directamente al cielo. Amén. ¿Verdad? Esa palabra usted la dijo y yo me gocé mucho porque yo predico eso a donde sea, yo aseguro esa verdad porque es una verdad que Jesucristo lo hace. Amén. Sí, yo eso lo predico y yo me pongo a pensar, yo digo, porque yo veo que hay muchas religiones que hablan cosas que no son, no llegan al caso, que dicen que hay un lugar que todavía espera, que no es ni cielo ni infierno. Y yo le digo, pero si el cristiano, la Biblia dice que uno en Cristo Jesús va directamente, el que muere en Cristo Jesús va directamente al cielo. Y el que no, pues, puede ser la mejor religión, la mejor misa que le hagan nada, donde Dios lo manda, ya lo manda porque está escrito que todos los que están en Cristo Jesús van al cielo. Y los que no se encuentran en el libro de la vida van al Hades. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén. Tiene toda la razón. Sí, Tiene toda la sí, esa es razón. mi pregunta. Y estoy muy contento de escucharle, ¿verdad? Le pido mil disculpas que ya la semana pasada no me presenté, pero aquí estoy, pastor. Estoy muy contento y muy gozoso verlo y le deseo muchas bendiciones tanto a usted como a su esposa. ¿Verdad? Muchísimas Estoy gracias. aprendiendo mucho de usted, mucho estoy aprendiendo y quiero seguir aprendiendo más. Así, mi pastor, Dios le Amén. bendiga. Aun cuando yo ya no esté enseñándole, tenemos que seguir aprendiendo. Amén, amén.
Y es muy lindo porque es Más verdad que si nosotros leemos la Biblia todos los días, nos alimentamos, nuestro espíritu va creciendo. Y eso le digo a mi esposa, que nos nosotros no sorprende. podemos, ¿sí? Todos los días leer la Biblia y la oración mismo, 4 de la mañana, 4:30, ya me da una desesperación y es momento de oración todas las madrugadas. Esto no es decir que el de ahora, no. Tengo para la gloria de mi Cristo Jesús 16 años en el Evangelio. Desde que yo me convertí a Cristo, más o menos de un año en adelante comencé a orar seguidamente. Y yo veo respuestas. Sí, mi pastor. Estoy muy contento por esta enseñanza, de verdad. Que me siento muy agradecido, ¿verdad? Que lo amo mucho en el Señor. Sigamos adelante, mi pastor. Amén, muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga Sí. alguna pregunta más? Nadie tiene preguntas, entonces estamos claros con todo lo que, lo que se ha visto el día de hoy, ¿no? Eso es bueno, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo y créanlo que cada vez nos vamos a sorprender más de las cosas que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura. Amén. Entonces, ya luego les envío la tarea y el video de la clase para que la puedan ver de nuevo, la puedan ver de nuevo. Yo, sinceramente, para mí, estudiar en línea ha sido lo mejor que me pasó. Creo que si hubiera estudiado anteriormente, cuando se estudiaba solamente presencial, como cuando yo estudié al principio, me hubiera sido más difícil poder entender muchas cosas. Pero estudiando en línea, yo puedo ver el video las veces que quiera. Lo retrocedo, lo vuelvo a adelantar, lo vuelvo a ver de nuevo y hasta que no me entre, no, no me salgo de allí, no me salgo de allí. Y estamos para servirles, mis amados hermanos. Amén. Así que gracias por este día haberse conectado. Vamos a orar para despedir este tiempo en la presencia del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y todo lo que nos enseñas a través de tu palabra bendita, eterna y santa. Señor, hoy te damos gracias por esta clase que es tan importante y te pedimos, maravilloso Dios, danos esa armadura para poder usarla en contra de nuestro adversario, el diablo, y que este Señor no pueda tomar ventaja sobre nuestras vidas, ni sobre los nuestros, Señor, ni sobre el lugar y la nación en la que nosotros vivimos. Como iglesia tuya nos presentamos como una iglesia poderosa que se reviste, Señor, y que toma como escudo, Señor amado, y como espada tu palabra para poder mantenerse firme. Y cuando acaben todas las guerras y los problemas que tengamos interna y externamente, podamos continuar firmes hasta el día en que nos presentemos ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por todo lo que nos has permitido aprender en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias, pastor. Bendiciones a usted y a todos mis compañeros aquí, hermanos en Cristo. Fue una tarde muy maravillosa en el Señor.